En un mundo saturado de desarrolladores que luchan por atención, seguidores y descargas, Josh Barley era invisible. No por falta de talento, sino por elección. Mientras muchos aspiraban a levantar startups, levantar capital o levantar el ego, él prefería observar, pensar y crear en silencio. Nacido en Gales, un país donde la lluvia parece nunca retirarse del todo y los paisajes verdes esconden leyendas antiguas, Josh creció con una mezcla de introspección y curiosidad. En lugar de soñar con cohetes o escenarios, soñaba con estructuras, sistemas, patrones. Pero también con imágenes. El arte lo llamaba, aunque no para exponerlo, lo seducía su lógica interna. Su infancia fue tan común como silenciosa. Sin escándalos, sin momentos virales. Era ese tipo de niño que se perdía horas con un cuaderno de notas o un videojuego. El tipo de joven que pasaba más tiempo diseñando mundos que intentando pertenecer al de los demás. El tiempo pasó. Y cuando le llegó el momento de elegir un camino, no tomó la ruta tradicional de los programadores. Eligió las artes audiovisuales. Un campo donde podía mezclar lo visual, lo narrativo y lo interactivo. Se inscribió en la Royal Holloway, Universidad de Londres, y desde allí comenzó a entender que su talento estaba en crear experiencias. No solo imágenes o códigos. Experiencias que conectaran con los demás. Graduarse no fue el fin, sino el principio. Josh decidió cruzar el océano, rumbo a Estados Unidos. Se matriculó en la Universidad de Oregón para realizar un máster en Bellas Artes especializado en arte digital. Allí, en la calma de los campus, rodeado de cafés, lluvia y estudiantes con ideas extrañas, encontró su vocación, crear arte que pudiera vivirse, tocarse, sentirse, incluso si era digital. No tardó en descubrir que su sensibilidad artística le daba una ventaja poco común en el mundo del desarrollo digital, la capacidad de poner alma en los sistemas. De construir belleza en lo funcional. Y eso lo llevó al lugar que cambiaría su destino para siempre, Reddit. Entró como artista, pero su forma de pensar lo llevó rápidamente a un puesto clave, Product Manager en el equipo de ingeniería comunitaria. Allí, su objetivo era uno solo, crear experiencias que unieran a millones de personas. Fue entonces cuando creó su primer experimento viral, Debate. Un simple botón en la pantalla que podía pulsarse solo una vez cada 60 segundos por alguien en el mundo. No había premio. No había reglas. Solo observación. Y sin embargo, generó miles de debates, teorías y estrategias. Luego llegó The Place, un gigantesco lienzo de píxeles donde cada usuario podía pintar un solo píxel cada 10 minutos. Lo que parecía una locura se convirtió en arte colectivo. Subreddits se organizaban para pintar banderas, logos, escenas completas. Fue un caos hermoso. Y Josh estaba en el centro. Lo que aprendió allí fue invaluable. Las comunidades pueden ser inteligentes, creativas y profundamente humanas cuando se les da una herramienta simple con una restricción potente. En Reddit, Josh descubrió algo más, que el anonimato no era una debilidad, sino una ventaja. Él podía observar cómo el comportamiento humano se desplegaba en masa sin necesidad de figurar. No buscaba la fama. Buscaba entender cómo algo se convertía en viral. Que motivaba a miles de personas a colaborar, competir o simplemente quedarse. Pero tras varios años, sintió que su ciclo en Reddit se había cumplido. Había aprendido. Había contribuido. Y ahora quería crear algo más íntimo. Fue en ese momento, cuando su vida profesional comenzaba a cambiar, que su vida personal dio un giro. Conoció a Sa, una mujer brillante, tranquila, con la que compartía una sensibilidad especial. Ella amaba los juegos de palabras. Los crucigramas. Las pequeñas victorias que no requerían adrenalina sino inteligencia. Y así, sin saberlo, Josh se preparaba para su creación más importante. Borle no nació como un producto. Nació como un regalo. En plena pandemia, cuando el mundo estaba confinado y las horas parecían fundirse unas con otras, Josh decidió crear algo especial para Sa. Un juego. Uno solo. Para ella. Diseñó una pequeña aplicación web en la que se adivinaba una palabra de 5 letras en 6 intentos. Sin presión. Sin anuncios. Sin métricas. Solo por diversión. Sa lo jugó. Le encantó. Y como muchas cosas en la vida, lo compartió con su familia. Ahí fue cuando sucedió algo mágico. La familia comenzó a jugarlo todos los días. Se enviaban capturas con los cuadros de colores que mostraban su desempeño. Se retaban. Se reían. Y Josh se dio cuenta de algo, había creado una rutina emocional compartida. Lo lanzó al público casi por accidente. Lo llamó Borle, un juego de palabras entre Word y su apellido, Barley. Al principio, lo jugaban unas 90 personas al día. En una semana, eran miles. En 2 semanas, cientos de miles. Y en un mes, millones.
La viralidad no fue forzada. Fue orgánica. La gente no podía dejar de compartir su cuadrito de colores. En Twitter. En WhatsApp. En Reddit. En todas partes. Sin duda alguna, había nacido un fenómeno. Borle fue una revolución sin campaña de marketing. Su diseño minimalista y su naturaleza sin anuncios lo convertían en un oasis. No había forma de jugar más de una vez al día, y eso fue clave. La escasez generaba deseo. Y la comunidad se encargó del resto. Los memes empezaron a circular. Las versiones en otros idiomas aparecieron. Las comparaciones con los crucigramas del New York Times eran inevitables. Pero había algo distinto, Borle era colectivo. La gente no jugaba sola. Jugaba con otros, aunque no al mismo tiempo. Joss observaba todo desde las sombras. Se sorprendía cada mañana al ver las cifras duplicarse. Y aunque muchos desarrolladores habrían empezado a monetizar, él no lo hizo. No por ingenuidad, sino por principios. No quería estropear la pureza del regalo. Lo que no sabía era que alguien lo estaba observando. Un día recibió un correo. Venía de un editor del New York Times. No era una propuesta de publicidad. Era una conversación. Querían hablar. Se admiraban del juego. Y querían saber si estaba dispuesto a venderlo. Joss dudó. Mucho. Él no era un empresario. Ni un negociador. Pero tampoco era ingenuo. Sabía que el NYT tenía una sección de juegos que estaba creciendo. Sabía que Borle encajaría como anillo al dedo. Y también sabía que, si no lo vendía a ellos, otros con menos ética podrían intentar copiarlo, monetizarlo, corromperlo. Después de largas conversaciones, lo decidió, Borle sería vendido al New York Times. La cifra no fue revelada oficialmente, pero trascendió que fue una suma de 7 cifras. Para alguien que solo quería hacer feliz a su pareja, eso era impensable. El contrato fue limpio. El NYT prometió que Borle seguiría siendo gratuito. No alterarían su esencia. Lo integrarían en su plataforma de juegos, pero mantendrían su identidad. Joss aceptó. Pero con una condición no escrita, desaparecer del foco. No quería entrevistas. No quería ser el rostro de una revolución que, para él, había nacido del amor, no de la ambición. El dinero cambió su vida, pero no su esencia. Se mudó con Sa a un lugar más tranquilo. Continuó experimentando. Explorando. Pero nunca volvió a crear algo con la intención de repetir Borle. Para él, eso había sido único. Irrepetible. La venta de Borle marcó un hito. No solo por su viralidad, sino porque mostró que aún se puede triunfar sin manipular. Sin anuncios. Sin explotar a los usuarios. Solo creando algo que conecte emocionalmente. Inspiró a cientos de desarrolladores a buscar la sencillez. A priorizar la experiencia sobre la monetización. A entender que el juego también puede ser arte. Y arte puede ser juego. Las versiones derivadas se multiplicaron. Surgieron borles temáticos, multilingües y con variaciones matemáticas. Pero todas llevaban el eco de la idea original, una experiencia diaria, compartida, íntima y emocionante. Joss Barle nunca se proclamó genio. Nunca pidió reconocimiento. Pero el mundo se lo dio de todos modos. Lo incluyeron en listas de los creadores más influyentes. Fue estudiado en universidades. Su historia inspiró libros, documentales, y sí, videos como este. Y aún así, cuando se le pregunta por Borle, responde con la misma serenidad, fue un regalo para alguien que amo. Y tal vez por eso funcionó. Porque cuando algo nace del amor genuino, tiene una fuerza que ni los algoritmos pueden explicar. Hoy, Joss vive alejado del ruido. Su cuenta de Twitter sigue activa, pero rara vez publica. La fama no lo sedujo. El dinero no lo corrompió. Y la historia, simplemente, lo recuerda. A veces, una idea basta. Una palabra. Una persona. Un momento. Y de eso trata esta historia. De cómo alguien invisible creó un fenómeno global. De cómo un acto de amor se convirtió en legado. Y de cómo tú, que estás viendo este video, quizás tengas también una idea. Una chispa. Una semilla. Quizás no sepas cuánto puede crecer hasta que la compartas con el mundo. Borle nos recordó algo que habíamos olvidado, que lo simple puede ser poderoso. Que jugar es parte de nuestra humanidad. Y que las palabras, incluso en 5 letras, pueden unirnos. Si esta historia te inspiró, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Historias que cambian vidas. Como la tuya. Como la mía.
como la de todos nosotros. Porque a veces, una palabra lo cambia todo. Y si quieres conocer más historias como la de Josh Barley, te invito a ver el siguiente video.